Hola chicos, bienvenidos a nuestra cuarta clase de metodología de la investigación. Para mí es un gusto tenerlos aquí nuevamente en mi asignatura. Y para esta semana vamos a hablar lo que es la famosa hipótesis. Hablaremos de algunos conceptos, unos ejemplos y por último unas pequeñas conclusiones. Dentro de lo que es la hipótesis, pues vamos a poder hablar del significado textual de lo que es la hipótesis según los libros y la Real Academia. Vamos a definir la palabra hipótesis. Vamos a hablar lo que corresponde a los diferentes tipos de hipótesis. Cuando una hipótesis, tenemos una hipótesis o una creencia o una idea inicial, ¿cierto? Una posible solución a nuestro problema, eso se llama una hipótesis inicial y podemos hablar de que se me puede transformar en una hipótesis básica dependiendo de lo que yo investigue o corrobore o una hipótesis secundaria que significa que va un poco más allá de lo profundo. Entonces vamos a ver cómo se puede desarrollar la hipótesis, cómo hago yo la famosa verificación de la hipótesis y finalmente cómo llego yo a esa famosa conclusión. ¿De dónde surgen las hipótesis? Me dice casi prácticamente que viene de lo que es el planteamiento de un problema, ¿cierto? Y casi siempre sale como de una revisión inicial de algo, es lo que uno podría decir que surge la hipótesis. Una hipótesis tiene que ser casi siempre se utiliza como en los métodos de investigación científicos o académicos. Existen tres tipos de hipótesis, chicos, lo que es una hipótesis inductiva, deductiva y analógica. Entonces vamos a hablar cada una de ellas, qué características tiene la hipótesis. Me dice que debe ser clara, precisa, capaz de ser probada, que sea en términos simples, que sea específica, que tenga un alcance, que me permita que alcance como a obtener gran información de hechos conocidos. Como todo lo que hemos venido viendo durante estas 3 semanas, pues significa que eso tiene que basarse en hechos confiables que yo realmente pueda decir que la fuente de información o de donde yo investigué mi famosa hipótesis, pues es una fuente muy confiable. ¿Qué pasa si la hipótesis se comprueba? Pueda que mi pensamiento o mi supuesto pueda que se dé o pueda que no se dé. Entonces, no casi siempre las hipótesis tienden a ser verdaderas, ¿cierto? Entonces, ¿cómo sé yo cuando una hipótesis es verdadera? Vamos a verlo, qué ejemplos tenemos, la importancia de las hipótesis de investigación, me permite que haya una orientación o guía de investigación, me permite que haya una relación entre los hechos, me habla de un enlace entre lo que es la teoría y la realidad, porque tenemos que hacer trabajo de campo, y me habla sobre lo que tiene que ver con la estimulación de la lógica y la creatividad. ¿De dónde surgen las hipótesis? De una idea y me lleva a hacer la elaboración de un marco teórico, una revisión de una literatura para poder como plantear el problema y darle solución a ese problema. ¿Cómo se hace una hipótesis, chicos? Tiene que haber un primer paso que es hazte una pregunta. Sin una pregunta no podemos arrancar con una hipótesis. Después buscamos lo que es la información, formulamos la hipótesis y reafirmamos, reafianzamos la hipótesis. Quiere decir si la hipótesis es falsa o es verdadera. Entonces, acá vamos a explicar cada uno de los pasos. Comienza con la investigación para formular la hipótesis, formula la hipótesis, refina la hipótesis. Cada vez que uno me escribe un nuevo problema, pues se da cuenta que de pronto puede buscar unas formas diferentes de estructurar la pregunta. Entonces, a eso hace lo que se refiere lo que es refina la hipótesis. Cada vez que sea necesario, pues hay que volver a estimular o volver a crear un nuevo problema con respecto a la información que yo voy investigando. A veces la hipótesis tiende a ser como muy amplia, entonces toca ir haciendo muy específica para que no quede tan amplio el problema. Encontramos tipos de hipótesis según la manera en la que se formulan y según el respeto a su alcance. Entonces, según la manera en que se formulan, podemos encontrar hipótesis inductivas, hipótesis deductivas, hipótesis analógicas y hipótesis según su alcance pueden ser generales o pueden ser particulares. Dentro de esas hipótesis existen unas variables. Vamos a ver qué son las variables y qué papel fundamental cumplen dentro de lo que es nuestra hipótesis. Entonces encontramos una clasificación de ellas, podemos ver que son variables cualitativas, cuantitativas, independientes, dependientes o intervinientes. Vamos a hablar cada una de ellas. Vamos a hablar también de esas hipótesis, me permite que yo pueda analizar y concluir porque hace parte fundamental del desarrollo de mi trabajo de investigación. Entonces los invito a esta cuarta semana, chicos, con mente abierta para seguir aprendiendo un poquito más sobre todo esto, lo bonito que es la metodología de la investigación. Por su atención, mil gracias. Dios me los bendiga. Chao, chao.